La sesión de hoy, el tema es cómo crear una empresa en Marruecos. Entonces, para ello, pues contamos hoy aquí con la presencia de Karim Chaudhry, que es abogado, pertenece al bufete de Suárez de la Dehesa, que tiene oficina aquí en Tánger y también tiene oficina en varias ciudades de España, y que son expertos en pisar el mundo real de cómo se crea una empresa. Las ventajas que ofrece Marruecos al inversor extranjero está, por ejemplo, la situación geográfica y la proximidad a la Unión Europea, la estabilidad política. Marruecos se destaca por una larga trayectoria de estabilidad política, el equilibrio de la balanza de pagos y estabilidad en la mayoría de indicadores macroeconómicos, la liberalización progresiva de la economía, la apertura al exterior y, por supuesto, Marruecos cuenta un marco legal favorable a la inversión extranjera. Este marco legal que protege y regula las inversiones extranjeras en Marruecos lo encontramos en la Carta de Inversiones de 1995, en vigor desde enero de 1996, incluye medidas destinadas a agilizar los procedimientos administrativos, ofrece también incentivos fundamentalmente de tipo fiscal y en especial a las empresas exportadoras y concede garantías a los inversores extranjeros en materia de transferencia de beneficios y capitales. El inversor extranjero no necesita ninguna autorización especial para invertir en Marruecos. Lo que sí debe tenerse en cuenta es la importancia de conocer y cumplir adecuadamente con todos los trámites legales y administrativos previstos para contar así con las garantías necesarias en la realización del proyecto. Tampoco existen límites a la participación extranjera en una empresa marroquí, pudiendo constituirse una sociedad con capital 100% extranjero. ¿Cómo se puede constituir una empresa en Marruecos? Los inversores extranjeros tienen las mismas posibilidades que los nacionales marroquíes a la hora de elegir la forma jurídica de la empresa a crear. En líneas generales, la legislación mercantil marroquí contempla formas societarias bastante similares a las conocidas por las empresas españolas, siendo las de uso más frecuente la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué diferencia existe entre la sociedad anónima en Marruecos y la sociedad de responsabilidad limitada? La primera diferencia la encontramos, por ejemplo, en el capital mínimo. En una sociedad limitada el capital mínimo es 10.000 dirhams, más o menos 1.000 euros, mientras que una sociedad anónima el capital mínimo son 3 millones de dirhams, que son 300.000 euros por ahí. Otra diferencia, que el mínimo de los socios en una sociedad anónima son 5, mientras que se puede constituir una sociedad limitada con un socio único. Pero la gran diferencia entre ambas sociedades, ambas formas de crear una sociedad en Marruecos, yo la veo en la responsabilidad de los socios. La responsabilidad en una sociedad anónima puede ser hasta penal, mientras en una sociedad limitada, al fin y al cabo, es la empresa quien responde. En el peor de los casos se puede liquidar la empresa, entrar en un concurso de acreedores, pero nunca se toca a la persona de los socios. Pero, sin embargo, cualquier mala gestión en una sociedad anónima es delito y puede ser, es penal, 100%. Los trámites a seguir para constituir una sociedad en Marruecos son los siguientes. En primer lugar, la obtención del certificado negativo de la denominación elegida, darse de alta en el impuesto de la tasa profesional, la inscripción en el registro de comercio, la declaración de existencia ante los servicios de impuestos para obtener lo que se llama la identificación fiscal o el NIF en España, la afiliación a la Seguridad Social y la notificación a la Inspección de Trabajo. En el caso más común, el de creación de una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, deberán realizarse trámites de constitución adicionales, entre los que se encuentran la redacción de los estatutos sociales, el bloqueo de las aportaciones de capital y la publicación de un anuncio en un diario de anuncios legales y en el boletín
oficial. Después de hablar un poco del marco legal, vamos a hablar ahora del marco fiscal. ¿Qué impuestos paga una empresa en Marruecos? Pues los principales impuestos a los que está sujeta una empresa extranjera son los mismos que cualquier empresa constituida en Marruecos. Estos impuestos son los siguientes. En primero está el impuesto de sociedades. El IS viene determinado según el beneficio neto real, grava los beneficios de las sociedades con un tipo del 30%. El impuesto sobre la renta, aplicable a las personas físicas, grava la renta de las personas por tramos de ingresos, siendo el tipo máximo del 40%. La tasa profesional o el impuesto de patente, equivalente al impuesto de actividades económicas en España, que grava con tipos variables el valor de arrendamiento de los locales, equipos y maquinarias. Otro impuesto es la tasa urbana, equivalente en España al impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, que grava con un tipo de 13,5% el valor de alquiler calculado conforme a ciertas reglas de los terrenos, construcciones, equipos y maquinarias. Otro impuesto es el impuesto del valor añadido, es el IVA. En este caso los tipos impositivos son los siguientes. El 20% es el tipo normal para todos los bienes y servicios, salvo aquellos con tipos impositivos diferentes. El 14% para las operaciones de transporte de personas y mercancías, el 7% para cierto tipo de servicios o productos como el agua, electricidad, productos farmacéuticos, el 10% para el sector turístico y por último también el 10% para las operaciones bancarias, prestaciones notariales o de asesoría jurídica. Vamos a hablar de las ventajas fiscales que tiene una sociedad extranjera en Marruecos. Los incentivos a la inversión recogidos en la Carta de Inversiones se aplican con carácter general a la inversión en Marruecos independientemente de la nacionalidad del promotor y del origen del capital. Las ventajas más significativas son las siguientes. Primera ventaja, la exoneración del impuesto de sociedades o impuesto sobre la renta para las empresas exportadoras de bienes o servicios durante los 5 primeros años posteriores al comienzo de la actividad y reducción del 50% durante los 5 siguientes. Segunda ventaja, reducción del impuesto de sociedades y impuesto sobre la renta según corresponda, en un 50% para las empresas artesanales y las empresas que se instalen en provincias o prefecturas desfavorecidas. Tercera ventaja, la exoneración o reembolso del IVA devengado por la adquisición o importación de bienes de equipo para las empresas que tengan menos de 2 años de existencia. Cuarta ventaja, la reducción de aranceles aplicables a los bienes de equipo, herramientas y piezas de recambio con un tipo mínimo del 2,5%. En este ámbito, el Acuerdo de Asociación Marruecos-Unión Europea supone en muchos casos la superación de este incentivo, quedando la mayor parte de los bienes de equipo exonerados de derechos de aduana siempre que sean originarios de la Unión Europea. Quinta ventaja, la exoneración de la tasa profesional, impuesto de patente, durante los 5 primeros años posteriores al comienzo de la actividad o a la adquisición de nuevos activos. Sexta ventaja, la exoneración de la tasa municipal durante los 5 primeros años posteriores al comienzo de la actividad o a la adquisición o construcción de nuevos activos. Séptima ventaja, la exoneración de los derechos del registro para las operaciones de compra de terrenos destinados a un proyecto de inversión. También hay una reducción de los derechos del registro al 0,5% para las aportaciones realizadas en la constitución o ampliación de capital de una sociedad. Además, durante los primeros 2 años puede no pagar las tasas de importación para importar una maquinaria siempre que esa maquinaria, por ejemplo, sea destinada a la inversión y no para volver a venderla otra vez aquí. Pues después de hablar cómo se constituye una empresa, qué impuestos hay que pagar y qué ventajas fiscales tiene el inversor extranjero en Marruecos, lo lógico tiene que saber cómo se puede repatriar la inversión al país de origen. La Carta de Inversiones, en su artículo 16, garantiza a los inversores extranjeros plena libertad para la transferencia de los beneficios sin limitación de cuantía ni plazos, así como del producto
de la excepción o liquidación total o parcial de la inversión, incluidas las plusvalías. Dichas transferencias podrán efectuarse una vez satisfechos los impuestos correspondientes, en este caso la TPA, cuyo tipo es del 10%. Para beneficiarse de la libre repatriación de beneficios y capitales es preciso declarar la inversión inicial ante la Office d'Échange, la oficina de cambio, en un plazo máximo de 6 meses a contar desde la fecha de realización de la operación. Este trámite puede cumplirlo la empresa directamente o hacerlo a través de su banco, abogado o fiduciario. Pues para concluir, ¿qué conclusiones podemos sacar o qué visión personal les puedo decir? La clave está en la seguridad jurídica en Marruecos. Si nos preguntamos, ¿Marruecos tiene seguridad jurídica? Pues la respuesta es sí. Los instrumentos de esta seguridad jurídica, primero lo encontramos en la Carta de Inversiones, ya que hemos mencionado en esta presentación. 2, los tribunales de comercio, que funcionan en Marruecos de una manera muy rápida, eficaz y segura, incluso a veces en algunos casos funciona mucho mejor que en España. Y en tercer instrumento, que es la nueva ley de arbitraje, que admite todos los contratos internacionales en Marruecos y que permite la inclusión de la cláusula de arbitraje en todos estos contratos. Y hablo de la importancia de los contratos internacionales en Marruecos porque en época de crisis incluso la internacionalización es costosa, que cuesta. Implantarse en otro país también cuesta. Abrir una sociedad, contratar al personal, hacer un estudio de mercado. A lo mejor lo que necesita el empresario español es vender un producto en un país que en su país se no puede vender. En este caso, incluso lo puede hacer a través de un contrato internacional, como prestación de servicios, contrato de agencia, distribución exclusiva, por ejemplo. Todos estos contratos son válidos en Marruecos y pueden ser resueltos con todas las garantías. Muchas gracias.